Yo soy Javier Borda, soy profesor en el Departamento de Física de la Tierra y Astrofísica, en la Facultad de Físicas de la Complutense. Y bueno, soy investigador en astrofísica, claro, y me encanta la divulgación, porque yo creo que la única forma de devolver a la sociedad lo que nos ha dado, lo que nos paga por trabajar en algo que nos gusta, es haciendo divulgación. Y es tan importante la divulgación como la propia investigación. Entonces, yo siempre me llamo para dar una conferencia de divulgación en algún sitio, estoy dispuesto porque, aparte de que me gusta, yo creo que es una obligación. Y la mayoría de mis colegas lo hacen. Bueno, espero no... Es la primera vez que voy a dar esta charla, entonces espero no pasarme demasiado de tiempo, si acaso me lo decís. Voy a hablar, pues ya sabéis, del Sol, que eso os va a hacer un brillo, el 13 de agosto, y os quiero decir que durante como mucho 2 minutos, dependiendo de donde lo veas, pues se va a apagar, se va a cerrar su ojo y nos va a dejar a oscuras. Cuando pase eso, bueno, si tenemos mucha suerte y tenemos sobre todo un sistema para grabarlo, bueno, nada falta, con los ojos todo lo que vamos a ver. Pero vamos a ver lo que en realidad se vería con un pequeño telescopio. Es algo así, que es aquí veis la luna, veis que se ven los cráteres y todo, tapando el Sol. Lo que se ve rojo es una parte que lo veremos después, que es la cromosfera del Sol, y lo que se ve blanco es la corona del Sol. Esto, con telescopios en el espacio, se puede ver cualquier día, pero desde la Tierra solo lo podemos ver cuando hay eclipses totales, que es cuando se tapa el Sol. Entonces tenemos la oportunidad de ver esto. Aquí es una composición de varias imágenes. La corona llega hasta muy lejos, la cromosfera y el Sol. Os voy a poner varias imágenes del Sol hoy. Hoy las he bajado antes de venir a internet. Este es el Sol esta mañana. ¿Vale? Esto es lo que se llama la fotosfera, que luego veré lo que ven más o menos nuestros ojos. Esto es el horario de esto, que son manchas solares, y el azul es de hace unas horas nada más. Nosotros estáis acostumbrados a ver imágenes del Sol de esta pinta, pero en realidad los astrofísicos no trabajamos con imágenes como estas, también, pero menos. Trabajamos más con imágenes de otro tipo, que voy a enseñar a vosotros. Voy a contaros lo que en la charla la he planteado para hablar no solo de eclipse, sino también del Sol, porque me parece más, el eclipse es lo famoso, pero lo importante es el Sol. El Sol es literalmente quien nos da la vida. No habría vida en el planeta, no habría nada sin el Sol, es que nos da toda la energía solar. Los combustibles fósiles, esa energía recogida del Sol por los árboles hace millones de años, pero es todo eso. Toda la energía que recibimos solar, sin el Sol no seríamos nada, la Tierra sería una roca perdida en el espacio. Entonces por eso quiero hablar un poco más del Sol, más o menos quiero estar la mitad del tiempo hablando del Sol, y luego la otra mitad del tiempo ya hablaremos del eclipse, de los eclipses en general. Primero los eclipses en general y luego ya el eclipse del 12 de agosto y cómo se pasa. Decía que normalmente esta es la imagen más famosa del Sol, pero desde el punto de vista científico muchas veces trabajamos con imágenes como esta. Esto también es el Sol hoy, esta mañana, pero observado en otro rango del espectro electromagnético, que es el ultravioleta. Aquí lo que se ve, de hecho, es la corona más interior del Sol, en el ultravioleta, donde había antes hay una mancha, fijaros, ¿veis la mancha que hay aquí? Ahora hay una cosa rara, aquí que es una expulsión de materia. Esto es lo que quiero acá. Lo importante es que en la astrofísica del siglo XXI uno ya no mira el cielo con los telescopios y con lo que ven nuestros ojos o con cámaras normales, sino que hacemos es mirarlo en lo que se llama todo el rango del espectro electromagnético. No solo el Sol, sino todas las cosas del universo. Entonces intentamos ver todos los objetos desde rayos gamma, rayos X, ultravioleta. Nuestros ojos solo ven el espectro visible, que es un trocito ahí del espectro nada más. El infrarrojo, microondas, radio, etc. Lo que estáis viendo aquí son imágenes del Sol en todos estos rangos. Y para observar el Sol y cualquier otro astro, tenemos que observarlo en todos los rangos del espectro electromagnético, porque eso nos da la película completa. Si observásemos solo con nuestros ojos, solo en ese trocito, que es lo que podemos ver, pues no sacaríamos mucho, la verdad.
Esto se está haciendo continuamente, estas imágenes son de hoy, porque hoy, como todos los días, el Sol está siendo observado continuamente, 24 horas, sí, de noche también, claro, en el espacio lo observamos de noche. Estos son algunos de los telescopios espaciales, hay más, que están observando el Sol continuamente, 24 horas al día. ¿Vale? Tomando datos hay más, de hecho. Hay uno muy curioso que es este Proba 3, es un telescopio espacial que tiene como una segunda parte que es algo que tapa el Sol, hace como de luna. Y entonces desde aquí están viendo un eclipse total continuamente. Esto se pone delante del Sol y entonces está viendo como un eclipse. Esto de aquí es el European Solar Telescope, el telescopio más grande solar más grande del mundo, que se está construyendo 4 metros de diámetro para instalarse en la isla de La Palma. Ya tenemos un telescopio óptico más grande del mundo, ahora vamos a tener un telescopio solar más grande del mundo en La Palma. Bien, esto es otra vez más imágenes del Sol hoy, en diferentes rangos, algunos de ellos hablaré. Entonces, hablar del Sol o estudiar el Sol no es solo estudiar esto, que lo que pueden ver estos ojos, sino todos los rangos, porque en cada uno de ellos voy a intentar explicaros que se ve una parte distinta del Sol y se ven unos fenómenos físicos diferentes. Entonces vamos a hablar un poco del Sol. Datos básicos. Radio 109 veces el radio de la Tierra. No sé si veis ahí un puntito azul, ¿lo es? Sí. Esa es la Tierra. Vale, a escala, aunque le he puesto a escala del disco eso, para que os hagáis una idea del monstruo que es comparado con... Por cierto, el Sol es una estrella más y es una estrella normalucha, pero muy normalucha. ¿Vale? Ni mucho menos es una estrella gigante, ni muy violenta, que luego lo va a aparecer, ni nada de eso. La masa 300.000 veces la masa de la Tierra, densidad más pequeña, un poco mayor que la densidad del agua, una gran luminosidad, una temperatura en la superficie, lo que llamamos superficie del Sol, de 5.700 grados. Eso se llama temperatura central. La composición química del Sol, es importante decirlo, no es como la de la Tierra. Antes se pensaba, hace 100 años, se pensaba que el Sol sería estaría compuesto por silicatos, hierro, magnesio, elementos pesados, ¿no? Como en la Tierra. Sin embargo, fue una científica inglesa y nacionalizada norteamericana, Cecilia Payne, que debería ser mucho más conocida, la que, en contra de todos los grandes papers de la astrofísica de los años 20 del siglo pasado, pues en su tesis doctoral pues encontró que no, que el Sol es diferente como todas las estrellas. El Sol está hecho de hidrógeno y helio, y solo el helio es el segundo elemento más sencillo que hay por el hidrógeno. Bueno, al final tenía razón, tuvieron que dar la razón y desde entonces ya sabemos esto, ¿no? Del Sol se sabe mucho, bueno, de todas las estrellas, porque podemos sacar su espectro, que es pasar la luz por un prisma y ver todas las señales que hay a lo largo de la longitud de onda, y de ahí pues, se pueden medir abundancias químicas de centenares de compuestos diferentes, desde elementos hasta moléculas de todo tipo, y de todo en el Sol, ¿no? como en todas las estrellas. Si queremos hacer un viaje muy rápido al interior del Sol, pues nos encontramos, esto es una simulación, cuando pongo una simulación que no es una imagen de verdad, lo diré, que el resto es teoría. Nos encontramos como que dentro del Sol la materia no es ni sólida ni líquida ni gaseosa, está en un cuarto estado que se llama plasma, y lo que tenemos es muchas partículas, átomos, iones, electrones, protones, la propia luz, moviéndose a toda velocidad, chocando unos con otros, dando unas condiciones en el interior, en el centro en particular, muy extremas. La temperatura del centro del Sol es del orden de 16 millones de grados, la densidad es, no le vamos a grande, pero es bastante denso, y la presión es pues casi estos números es difícil decirlos sin decir, son casi 2 billones de presión atmosférica en la superficie de la Tierra. En esas condiciones, lo interesante, porque es lo que sabéis la mayoría, es que hay reacción nuclear, y el Sol genera su energía gracias a la fusión nuclear del hidrógeno en helio. Todo es fusión nuclear, esté de moda o no esté de moda, o estés a favor o en contra, toda la energía de fusión nuclear, ¿vale? La fusión nuclear se produce, pues hay algún detalle, habrá cosas un poco más detalladas: 4 protones, 4 núcleos de hidrógeno dan lugar al helio. El siguiente elemento, por cada 1000 gramos, por cada kilogramo de hidrógeno se producen 993 gramos de helio, sobran 7 gramos, y esos 7 gramos, por la fórmula famosa de Einstein, que es la única fórmula que voy a poner,
todo el mundo se la sabe, igual a mc cuadrado, esto se convierte en energía. Y la energía es tremenda. Por cada kilogramo de hidrógeno que se quema, se produce la misma energía que quemando 20.000 toneladas de carbón. Entonces, es una idea. Y eso se hace a un ritmo de 600.000 millones de kilogramos por segundo. 600.000 millones de kilogramos por segundo, cada uno esta energía. Entonces la energía que produce el Sol es como todas las estrellas, y uno mucho más. Mirando, es todavía tremenda. Una vez generada la energía, esa energía se tiene que transportar hacia la superficie. Y se transporta básicamente por dos mecanismos, que son, si le llamamos radiación y convección. Radiación es la luz, los fotones. La luz directamente saca la energía afuera. Y convección es lo que veis cuando ponéis a calentar ahí agua en una cacerola, que veis que das quitas luz para ahí. Es la materia que está más dentro del Sol, la que sale hacia la superficie y va transportando la energía. Esto es diferente en cada estrella, pero en el Sol lo que ocurre es que hasta el 70% del radio la energía se transporta por luz, por radiación, y el 30% exterior son movimientos, porque la luz ya no puede atravesar la parte exterior, interacciona demasiado con la materia, choca mucho con la materia y entonces son movimientos convectivos, movimientos de esto. ¿Y cómo sabemos todo esto? Mire, bueno, esto lo estarás contando tú porque ¿cómo ha sido? ¿Ha sido yo a medir la temperatura dentro del Sol? Totalmente no. Lo sabemos aplicando la física. Y esta parte de la física es la parte de la astrofísica, es la parte mejor conocida. Desde hace ya aproximadamente 50 años hay modelos muy detallados del interior del Sol y del interior de las estrellas. Lo que hacemos es aplicar la física moderna, física cuántica, física estadística, electromagnetismo, mecánica, todas las partes de la física del siglo XX, de relatividad, para estudiar las condiciones de la materia en el interior. Y tenemos la suerte de que las condiciones de la materia, ese plasma que os decía, puede ser muy bien estudiado por la física actual. Conocemos mucho mejor el interior del Sol que el interior de la Tierra, muchísimo mejor, porque podemos hacerlo. Entonces se plantean ecuaciones. Yo doy un curso en la universidad que es solo esto. Aparte de estos cursos, es plantear ecuaciones y ecuaciones, resolverlas numéricamente, analíticamente, generación de energía químico-mecánico, transporte, interacción con la materia, y a partir de ahí se predice cómo varía la temperatura, la densidad, la luminosidad, la masa desde el centro hasta el exterior. En ciencia no vale conocer algo y llegar a un resultado, hay que comprobarlo. Entonces esto se comprueba con observaciones, se hacen muchas estrellas, y todas las estrellas. Si tuviésemos solo una estrella no habríamos sido capaces de llegar a esto. Pero se compara una estrella con otra, tenemos estrellas que están en diferentes fases de su vida, entonces al final llegas a un estado de conocimiento muy profundo, muy profundo. La verdad es que se conoce con mucho detalle el interior del Sol, el interior de todas las estrellas, mucho más de lo que os podéis imaginar. Se comprueba con observaciones del Sol y de las estrellas, con vibraciones del Sol, el Sol está vibrando, y igual que se estudian los terremotos por las vibraciones de la Tierra, se estudia el Sol por las vibraciones que hay, por la emisión de partículas del interior, como neutrinos, etc., por muchas observaciones. Y se llega a un estado que, como ya digo, desde hace ya mucho tiempo, pues es un estado de conocimiento bastante avanzado. El combustible nuclear, que es el hidrógeno. Vale, pero el hidrógeno, como todos los combustibles, pues se apaga. Entonces, ¿qué pasará? Esto ya creo que es bastante conocido, pero ¿qué pasará cuando el hidrógeno se vaya acabando? Pues según se va acabando el hidrógeno, la estructura del Sol, en este caso, va cambiando. Desde que nació el Sol, su radio ya ha aumentado un 7%, su luminosidad ha aumentado un 40%, antes solo era más, no era tan brillante como ahora, y la temperatura ha aumentado en 300 grados. En el momento en que se acabe el hidrógeno, en el centro va a seguir quemándose alrededor del centro, pero de cada vez de una forma más acelerada. Se va a generar tanta energía en el centro que eso va a expandir, y todo esto también son deducciones a partir de los modelos físicos, va a expandir las partes exteriores del Sol y el Sol se va a ir inflando, cuando ya se conoce con el centro. Se va a ir inflando tanto que va a llegar pues, más allá de la Tierra, ¿vale? Es el fin de los planetas interiores, va a arrasar hasta casi Marte o así, llegará el Sol en esta fase, tragándose todo. Esto es una simulación, obviamente. De todas maneras, vamos a ver, esto va a ocurrir, el Sol son 4.500 millones de años, bastante exactitud, 4.554, mejor dicho.
El tiempo de vida del Sol son unos 10.000 millones de años, es decir, faltan unos 5.500 millones de años, pero no os lo perdáis. Yo no me lo pienso perder. Es que vas a tener dentro de 5.000 millones de años. Y esa rota acá. Normal. ¿Qué pasará después? El radio se multiplicará cuando se expanda tanto, se multiplicará por 100. La superficie será fría todavía, será rojo, será 1000 veces más luminoso y encontrará otro elemento que quemar, que será el helio, el 7 millones. Entonces pasará por unos 1000 millones de años más, quemando helio en el centro hasta que también se le acabe. Aquí tendremos, el Sol será una gigante roja, esto es más o menos para ver la escala, esto será la gigante roja de que se convertirá en esto de el Sol. Cuando se acabe también el helio, pues otra vez volverá a contraerse y volverá todavía a expandirse. Y ahora ya el Sol tendrá un tamaño de unas 500 veces el actual y será 10.000 veces más luminoso que el actual. Después de esto, ¿qué ocurrirá? Esto ya está hablando dentro de 10.000 millones de años. Pues que entrará por una fase muy inestable, empezará como vemos que ocurre en otras estrellas, a pulsar, pulsaciones muy violentas, y en una de ellas expulsará, esto es una simulación, expulsará todas las capas exteriores. El 40% de la masa del Sol lo expulsará del espacio, más o menos. Y lo que quedará, esto es una imagen real, lo que quedará será esto de aquí, este puntito, que será una enana blanca, una estrella ya muerta en el que hay una radiación nucleares. Esto es el fuyo, ¿vale? Esto le ocurrirá al Sol dentro de 10 millones de años, y fijaros, antes cuando se expandiese se ha llevado por delante de la Tierra. Es decir, nuestros átomos, los átomos de nuestro cuerpo van a estar aquí, van a estar en ese material expulsado por el Sol al final de su vida, en esa gran bolita que es esta nebulosa planetaria. A mí la verdad que me hace ilusión pensar que mis átomos van a estar ahí. ¿Vosotros no? No, Ninguna. pero está muerta. Bien, voy un poquito mal. Vamos a hablar un poquito de la atmósfera del Sol. La atmósfera es la parte más externa del Sol. Entonces la atmósfera se divide en tres partes. Lo que vemos con nuestros ojos se llama la fotosfera, la esfera de luz. Por encima está la cromosfera, que está bien con este color, tiene este color más o menos, si se observa de los filtros adecuados. Y por encima está la corona. Tanto cromosfera como corona son transparentes en el rango óptico, es decir, con nuestros ojos y instrumentos normales, miras el rango óptico, solo ve la fotosfera, eso está por encima. Aquí veis los tamaños que tienen, no importa mucho, lo que me importa es cómo va la temperatura. Uno esperaría que según te alejas del centro del Sol, la temperatura vaya disminuyendo. Pues no, es al revés. La fotosfera tiene unas temperaturas entre 8.000 y 4.500 Kelvin, pero la cromosfera, la temperatura llega a 20.000 Kelvin, 20.000 grados, y en la corona la temperatura llega hasta 3 millones de grados. La parte más externa del Sol, la parte más caliente. No tanto como el centro, que eran 16 millones de grados. Como veis. Entonces vamos a ver unas imágenes, todo imágenes reales del Sol, empezando por la fotosfera. Lo que veis aquí es una cosa que se llama granulación, que cuando miras con mucho detalle es una estructura como en gránulos típicos de 1000 kilómetros más o menos. Fijaros, cada granito de estos sería como España, ¿no? Rodeado de fronteras. Esto es un vídeo de lo que está ocurriendo, y de manera rápida, pero lo que ocurre es que está saliendo material, esa convección gigante, el material subiendo desde dentro hacia afuera, y eso sale por las zonas brillantes, sale el material, y por las zonas negras pues se hunde otra vez. Esto es un vídeo que me he bajado hoy de la fotosfera del Sol en las últimas 48 horas. Un vídeo de 48 horas en donde es que estas manchas de las que estamos hablando van rotando con eso. Por encima de la fotosfera está la cromosfera, la que os he hablado antes, que para verla tenemos que tapar el Sol, como en un eclipse. Es esta parte de aquí, ¿vale? Tiene un color rojizo porque emite sobre todo la parte roja del espectro. La densidad es de 0,001 veces la de la fotosfera y la temperatura aumenta hasta 20.000 grados. Estas son imágenes de la fotosfera, de la cromosfera del Sol, diferentes rangos del espectro, una línea de calcio, una línea de hidrógeno, y esto es otra vez un vídeo de la cromosfera del Sol en las últimas 48 horas. Fijaros, es espectacular aquí esta parte de aquí donde hay material que está siendo, luego veremos más de esto, en protuberancias y prominencias, que está siendo expulsado del interior y que solo
Desde Tierra solo lo puedes ver en los eclipses. La cromosfera tiene muchas características, las más importantes pues las espículas, que son chorros de gas en ascensión, como esto que veis en este vídeo, también de aquí, es como si tuviese unos pelillos encima, el material sale a velocidades de típica de 20 km por segundo y es expulsado y luego vuelve a caer, es muy dinámico, esto solo lo vemos en el Sol, claro, ahora no vemos nada de eso. ¿Y la corona? Bueno, pues la corona es visible, sabéis, únicamente en los eclipses. Desde Tierra, los telescopios que están en el espacio la están viendo continuamente, ¿vale? Pero de Tierra solo es visible en los eclipses, porque tenemos a la Luna tapando el Sol. Si haces una imagen profunda, con los ojos no lo vamos a ver tan bien, pero puedes ver la estructura que tiene la corona. La corona se extiende hasta decenas de millones de kilómetros del Sol. Recordad que la Tierra está a 150 millones de kilómetros, no llega hasta la Tierra, pero casi, ¿no? Luego más allá de Mercurio, es muy débil, solo un factor, lo ves ahí, 0,00501 menos brillante que la fotosfera y tiene una estructura intrincada con chorros, etc. Es material que está saliendo, llevado, como vamos a ver después, por los campos magnéticos del Sol. Entonces, temperatura química ya lo he dicho, tiene una alta temperatura y por eso se ve en rayos X, el Sol en rayos X y el Sol en ultravioleta, donde es una imagen compuesta de varios filtros. Densidad muy baja, puede decir, pero si es tan caliente, ¿por qué no es muy brillante? Porque es muy poco densa, muy poquito densa. Pues que las temperaturas son altas, lo cual quiere decir que el material se mueve muy rápido, pero es tan densa que no es muy brillante, ¿no? Las velocidades, por ser caliente, son muy grandes, los átomos se mueven a velocidades de 1.000.000 de kilómetros por hora, prácticamente, y eso hace que parte del gas de la corona sea expulsado en lo que se llama el viento solar. El Sol está perdiendo material continuamente, material que viene de la parte más interna de la corona y que llega a la Tierra y a todo el sistema solar. Esta es la imagen, un vídeo del Sol de la corona del Sol en las últimas 48 horas. Aquí el Sol está tapado, ¿vale? Esto es del espacio y veis, fijaros, esto es una expulsión de material de la corona ahora. El Sol está muy activo, como comentaré después, y entonces tiene una quinta para ocurrir cosas estas. Un poquito quería hablar de... ¿a qué hora hemos empezado? Vale, yo he hecho los dos, perfecto. Voy a hablar un poquito de la actividad solar. El Sol pasa por una fase en la que se dice que es activo. Cuando es activo el Sol, pues ocurren varios fenómenos a la vez. Ocurren eyecciones de materia, como eso que hemos visto ahí en la corona, ocurren prominencias, que es fusiones de materia, luego lo vamos a ver, espectaculares. Las manchas que hemos visto son una señal de que es activo, hay agujeros de la corona donde sale el viento solar, las fulguraciones, que luego veremos una, etc., ¿no? Lo primero que se supo sobre la actividad solar viene de las manchas solares. Esta es una mancha. Es una mancha que esta es una foto de un amigo mío que hizo en 2014 y son regiones oscuras de forma irregular en la fotosfera. Este es un zoom, el tamaño de esto es grandísimo, ¿vale? Aquí cabe la Tierra de sobra, porque estas manchas. Puede parecer que hay mucho contraste, en realidad la temperatura, si aquí la temperatura son 5.700 grados, dentro de la mancha son unos 300 grados menos, 5.400. Lo que pasa es que hay mucha esa coincidencia de temperatura hace que el contraste se vea muy bien. Aquí tenéis todavía una imagen todavía más cercana de la mancha. Mirad la escala, 1.000 kilómetros. ¿Vale? La Tierra se ve todo esto. Y donde tiene una estructura que va cambiando, se ve la granulación de la fotosfera y encima la mancha. Las manchas al rotar el Sol, la mancha rota, el Sol rota con un periodo dependiendo de la latitud en el Ecuador de 25 días, cerca de los polos va más lento, 25 días, y entonces permite, esto parece que se corta y se acelera, eso no, es del vicio, ¿eh? Fijaros cómo las manchas van evolucionando, van uniéndose, cambiando de forma, etcétera, ¿no? Esto ya lo detectó Galileo y tiene sus dibujos de cómo rotaban las manchas del Sol.
Ahí yo soy medio ciego, claro, no sabía que había que ponerse gafas para ver el sol, pero Foca fue el primero capaz de ver esto. Las observaciones con una gran importancia filosófica también. Si uno dibuja el número de manchas que van ocurriendo a lo largo del tiempo, se encuentra que hay un ciclo de unos 11 años aproximadamente. Esto es el pasar los años, de 1900 a 2010, y esto es el número de manchas. Entonces, cada 11 años aproximadamente aparecen muchas manchas y luego desaparecen. Esto es un punto de los últimos años. Ha habido esto se llama que tenemos un máximo del número de manchas, un máximo de la actividad del Sol. Esto ocurrió en el 2025 aproximadamente, 24, a principios del 24 más bien. Y ahora mismo estamos aquí, estamos bajando el mínimo, pero todavía hay actividad. Además, la mancha no aparece en cualquier sitio, las manchas aparecen a altas latitudes, cerca de los polos, y luego va moviéndose hacia el Ecuador, que al llegar al Ecuador desaparece y vuelve otra vez. Explicar esto en una teoría, para explicarlo, se llama el dinamo estelar, dinamo solar. Es complicado, pero bueno, más o menos se sabe por qué ocurre. ¿Cómo se relaciona esto? ¿Qué aparecen las manchas? Las manchas se deben a los campos magnéticos. En el interior de campos magnéticos, los campos magnéticos surgen, como voy a poner ahora en esta simulación de aquí, esto es una simulación, están en el interior, hay bucles de campos magnéticos, el campo magnético va avanzando, esta es la parte más elevada, hacia la fotosfera del Sol, cuando lo que ocurre es que el material ionizado con carga no es capaz de seguir la línea de campo magnético y entonces los campos magnéticos lo que hacen es inhibir o suprimir la convección y entonces donde hay línea de campo magnético no hay subida del material. Y eso hace que al aparecer las manchas en la superficie del Sol, pues aparezca una zona negra, porque no hay materia, es un poquito más frío. La mancha, esto es un magnetograma, en blanco está pintado líneas del campo magnético que salen de la superficie, en negro que se mete. Entonces, salen porque esto se puede hacer por los efectos de la física, que puedes ver cómo la línea. Esto no sé si lo ves, pero eso está moviendo. Esto está evolucionando poco a poco. Entonces las manchas aparecen en parejas, un grupo donde tienes líneas saliendo y otro grupo donde tienes líneas entrando. Y eso es, ese papel de los campos magnéticos es el que define, pues, que determina que el Sol esté activo o no activo. Esto es, el Sol puede estar como en dos fases, simplificando mucho, en calma o activo. El Sol en calma sería este de aquí, esta columna, no hay manchas, la corona tiene una pinta de este tipo, así muy asimétrica y tranquila, y en el ultravioleta pues no se ve apenas nada. Sin embargo, cuando está activo, pues aparecen las manchas. La corona tiene una pinta como por todos los lados, ¿no? ¿Veis? Por todos lados. Es algo así lo que podremos ver en la observación del eclipse. Y en el ultravioleta pues es muchísimo más alto. Entonces, cuando el Sol está activo, aparecen, aparte de las manchas, muchos otros fenómenos, algunos de ellos muy espectaculares. Estos son prominencias o protuberancias, también, que son eyecciones de material desde la cromosfera hacia afuera. Lo que ocurre es que sale el material del interior, ¿vale?, por el campo magnético y luego vuelve a caer otra vez. Si tenemos suerte, podríamos ver algo de esto, ¿vale? Esto es a cámara muy rápido. En realidad, cuando vemos esto, yo he visto muchas veces en la facultad, cuando hay una protuberancia, vamos, que hay una protuberancia, si todos a ver en el telescopio, lo que lo ves es como parado, ¿vale? Pero en el eclipse, con suerte, si hay una protuberancia muy grande, podría verse muy difícil. Es decir, por un pequeño telescopio, los prismáticos, por ejemplo, se podría ver. Estos también el Sol se llaman filamentos y playas. Los filamentos son estas zonas negras, que son estas protuberancias, pero vistas desde arriba, ¿no? Entonces son zonas más frías, pues aparecen más negras. Y playas, que es sitio donde van a emerger las líneas del campo magnético. Luego, yendo a fenómenos más violentos todavía, hay fulguraciones, que se llaman flares, que son las líneas de campo magnético estas que se extienden hasta decenas de miles de kilómetros en la corona, con chorros de partículas muy impresionantes. Y al final lo más espectacular de todo es que las líneas del campo magnético se cierran y se libera su energía. Se libera la energía
Esto se llama una reconexión magnética. Aquí vais a ver una. Aquí veis que las líneas de tierra y toda la energía que hay, simulación, esto de verdad. Lo veis, llega un momento en que toda la energía que hay en este material que está siendo expulsado se reacciona, es liberada. Esto es lo que hace, probablemente esto, junto con otros efectos más, que la corona del Sol sea más caliente que la fotosfera del Sol, porque se está liberando esto. Esta imagen de aquí es una configuración que vais a ver aquí de hace ya unos años. Se estaba formando ahí y ahora vais a ver ahí el fogonazo que pega cuando se liberó la energía de la configuración, cuando se produjo esa reconexión de las líneas. Se grabó en directo, ¿lo veis? Bien, la energía que se liberó ahí, le dice Elon a mi mujer siempre que son muy exagerados. Los números que estoy dando son exagerados y este número no es exagerado. Bueno, la energía que se libera ahí es 1.000 millones de millones, 1.000 billones de veces la energía de un megatón, de una bomba atómica grande. ¿Vale? O sea, 1.000 billones de bombas atómicas explotando ahora. Y de joder, menos mal que estamos lejos. Y el Sol no es una estrella súper violenta, ni muchísimo menos, es muy tranquila. Pero claro, estamos hablando de números, en astronomía siempre los números son... Bien, algo más violento que esto todavía son las fulguraciones, que son las expulsiones violentas de material, a veces 1 billón de kilogramos de gas coronal, expulsiones en unos minutos de material al espacio. Duran varias horas y ocurren típicamente cada varios meses. ¿Qué pasa cuando hay una expulsión de esto? Es lo que se llama una inyección de masa coronal. Pues toda esta expulsión de material tarda, si está dirigido en la dirección de la Tierra, tarda 2 o 4 días, dependiendo de las condiciones, en llegar a la Tierra. Y cuando llega, afortunadamente estamos protegidos por nuestra magnetosfera, pero aún así provoca una inestabilidad en la magnetosfera, la línea magnética de la magnetosfera se une por aquí detrás, las partículas pasan y luego vuelven a entrar por los polos en la Tierra, se producen las auroras y además pueden, si es un fenómeno muy violento, pueden estropear todos los sistemas electrónicos de satélites, etc. Por una de las razones por las que hay tantos satélites, tantos telescopios espaciales observando el Sol continuamente, es porque es muy importante avisar de esto. ¿Vale? Esto es lo que se llama space weather o el tiempo espacial o la meteorología espacial. Igual que nos dice cuándo va a llegar un huracán, hay que decir cuándo va a haber una tormenta, una eyección de masa coronal en el Sol para apagar satélites y apagar cosas para que no se quemen. ¿Vale? Hasta aquí lo que quería contar del Sol. Ahora si queréis vamos al eclipse, que es algo que habéis venido. Nosotros he aprovechado para hacer ese rollo de astrofísica, pero vamos ya al eclipse. Bien, sabéis que los eclipses ocurren cuando Sol, Tierra y Luna están alineados. Y uno de los tres cuerpos hace sombra al otro. En realidad siempre es la Luna haciendo sombra a la Tierra o la Tierra haciendo sombra a la Luna. Sol no se puede poner entre Tierra y Luna. Entonces sabéis que cuando tenemos la Luna que se interpone en el camino de la luz del Sol, pues tenemos un eclipse de Sol, ¿no? Y cuando es lo contrario, cuando tenemos a la Tierra tapando la Luna, pues entonces tenemos un eclipse. Tan sencillo como eso. En esta imagen real pero artística, pues una fusión de dos imágenes, vemos a la izquierda qué sería un eclipse de Sol, ¿vale? Pues vemos la Luna, la cromosfera, esto es lo que os he dicho, la corona del Sol, y a la derecha vemos lo que se ve en el eclipse de Luna. Vamos a luna roja, que dependiendo de este penumbra, una penumbra más roja o menos roja, etc. Luna de sangre, sí, tonterías que hay a veces, pero que se puede observar. Los eclipses de Luna son menos interesantes. Ocurren tantos de un poco de otro, no sabe por qué, pero bueno, pues no es lo mismo. Siendo los eclipses de Sol, ya hay tres tipos de eclipses. Eclipse total, cuando la Luna tapa justamente todo el disco solar. Eclipse anular, cuando la Luna no tapa todo el Sol, sino que queda un anillo alrededor. Y eclipse parcial, pues cuando tapa parte del Sol. Lo que nos interesa es eso. Los otros no tienen nada que ver con eso. Ahí es donde está el espectáculo.
Como veis, el eclipse total se produce entonces cuando la luna tapa todo el sol. Hay una zona donde llega la sombra que se llama la umbra, y ahí ves esto, es el eclipse total. Si no estás en la zona de la umbra y estás fuera, estás en la zona en la que se ve el eclipse parcial. Es decir, cualquier eclipse, solo si no está justo en la sombra, lo ves parcial, no lo ves. Y luego, ¿por qué el anular? Bien, porque la distancia Tierra-Luna-Sol van cambiando. Y puede ocurrir que la Luna esté en un eclipse un poquito más lejos, y si está un poquito más lejos de la Tierra, entonces su sombra ya no llegue a la Tierra. Y entonces, visto desde aquí, lo que vería será eso, un eclipse anular. ¿Vale? Hubo uno en 2005, que se vio muy bien en Madrid, si lo recordáis. Una maravillosa casualidad es que el Sol es 400 veces más o menos más grande que la Luna, y además está situado también 400 veces más lejos de la Tierra que la Luna. Coinciden estos dos números por pura casualidad, nada más. Eso quiere decir que el disco que ocupan en el cielo, el Sol y la Luna, son iguales de grandes. Bueno, pueden ver un poquito dependiendo de las variaciones de distancia. Pero eso es lo que permite que podamos tener eclipses del Sol donde la Luna tapa justo el disco del Sol. Y podamos ver imágenes como esta maravillosa imagen del eclipse de 2017. Fijaros qué detalle de la corona, y aquí la cromosfera, cómo se ve. ¿Qué ocurre? Que la Luna se está alejando de la Tierra. Se puede ver muy bien, se puede medir por los espejos que dejaron ahí, cuando fueron de muchas otras maneras. Se aleja 3,8 centímetros al año. Eso quiere decir que la Luna está cada vez un poquito más lejos. Es decir, cada vez hay más eclipses anulares y menos eclipses solares. De hecho, en el futuro, cuando digo futuro, digo dentro de 600 millones de años, ya no va a haber eclipses solares totales, todos los eclipses anulares. Otro motivo más para ver el eclipse este verano. Como esperemos mucho, ya no hay eclipses totales. Todos serán anulares. Claro, el eclipse ocurre cuando la Luna se pone por delante del Sol, ¿no? La Luna tarda aproximadamente 28 días en dar una vuelta a la Tierra, entonces cada 28 días se debería poner delante del Sol, ¿no? ¿Por qué no hay eclipses de Sol todos los meses? Ojalá, ¿por qué no? Bien, la cuestión es que el plano en el que orbita la Tierra alrededor del Sol y el plano en el que orbita la Luna alrededor de la Tierra están inclinados. Este sería el Sol, la Tierra, ¿vale? Este es aquí en azul es el plano de la órbita de la Tierra, y aquí es el plano de la órbita de la Luna, y hay una inclinación de 5 grados. Entonces, en muchas situaciones, por ejemplo aquí, están inclinados, la Luna está por encima, la sombra de la Luna está por encima de la Tierra, aquí por debajo, y aquí no hay eclipse, ni de Sol ni de Luna. Aquí tampoco. Solo hay eclipses cuando coincidan que estén en esta situación o en esta situación, que es cuando el Sol esté en la línea, cuando la Luna esté en la línea que se llama, cuando esté exactamente en la línea esta que se llama línea de nodos, que es la línea que es la intersección entre los dos planos. Cuando estamos en la intersección de los dos planos, entonces exactamente la Luna provocará un eclipse aquí habrá un eclipse de Sol, la Luna provocará un eclipse de Sol y aquí habrá un eclipse de Luna. Es decir, 2 veces al año aproximadamente. Solo habrá eclipse 2 veces al año. Y además, cuando hay un eclipse del Sol, pues aproximadamente medio mes después o antes va a haber también un eclipse de Luna. Aproximadamente. Todo esto es cosa, ¿no? Es decir, desgraciadamente solo hay eclipses en primera aproximación, ahora diré datos más exactos, 2 veces al año. Pero si es así, ¿por qué no ocurren los eclipses siempre? Si esto es en julio, ¿por qué no ocurren todos los eclipses en julio? Julio de todos los años y en noviembre de todos los años. Bien, porque la línea de nodos, esta línea en la que tiene que estar el Sol, se va desplazando poco a poco cada año, por su utiliza las órbitas de Tierra, Luna y Sol, que no son perfectas, no son circulares, son elípticas, bueno, muchas variando la distancia, etc. Y todos los eclipses se adelantan aproximadamente 19 días al año. Bueno, si este año el eclipse de Sol va a ser el día 12 de agosto,
el año que viene es el 27 va a ser el 2 de agosto. 19 días en promedio. Es decir, va a hacer 10 días antes, con adelantado. Tiene que coincidir porque hay un eclipse que el Sol esté cerca de la línea de los nodos. En realidad, si te pilla uno al principio del año y otro al final, y luego puedes tener un eclipse al principio del movimiento de la Luna cerca de la línea de los nodos y otro al final, puede haber hasta 5 eclipses solares al año, pero no es lo habitual. Lo habitual son 2,2 eclipses al año. Eso es lo habitual, el promedio. Además, solo un 27% de los eclipses son solares. Total, son los eclipses solares, perdón, son total, que son los que nos interesan. Aquí veis, esto es un calendario, si debéis saber, de 2000 hasta 2030, pues va a ser el año, y con diferentes símbolos que están los diferentes eclipses que hay. Eclipse de Sol, eclipse de Luna, eclipse de Sol, eclipse de Luna. ¿Vale? Y este movimiento que veis aquí, en vez de estar así, está todo inclinado porque se van adelantando esos 19 días. ¿Vale? Aquí tenéis los tipos de eclipses. Existen ciclos de eclipses. Se llama el ciclo, hay muchos, varios. El ciclo famoso se llama ciclo Saros, que es cada 18 años, 11 días y 8 horas, las posiciones relativas de Tierra, Sol y Luna son las mismas. Entonces vuelve a repetirse otra vez el ciclo de eclipses. Lo veis aquí. De aquí pasamos 2000 a 2019, 18 más o menos. De aquí a aquí pasamos otra vez. Aquí también, pero los eclipses van diferentes. Sería la otra época del año, 6 meses después. De aquí a aquí hay 19, 18 años, entonces con esto se vuelven a repetir las posiciones y esto sirve para predecir eclipses. Sabemos que dentro de 18 años va a volver a ver eclipses de Sol con las mismas posiciones. El problema es que no sabemos dónde van a ocurrir. Van a ocurrir en la Tierra. La sombra va a estar en un sitio, pero no tiene por qué estar aquí. O sea, cuando se dice que ocurren, de hecho, bueno, ocurren con una separación de 120 grados en longitud y una separación en latitud que va variando. Entonces, cuando se dice que los antiguos predecían eclipses del Sol, no. De Luna sí. Luna es mucho más fácil porque la sombra de Luna ocupa toda porque se ve desde cualquier sitio de la Tierra prácticamente. Pero del Sol puedes predecir, los babilonios predecían eclipses, pero no sabían dónde iba a ocurrir. Es muy difícil saber dónde va a ocurrir. El mecanismo de Anticitera, famoso en los años 150-100 después de Cristo, ya entre muchas cosas que incluye este mecanismo, está la predicción de eclipses. Es impresionante lo que se consigue. Vale, entonces, ¿por qué no vemos de otra manera dos eclipses de Sol al año? Pues porque la sombra de la Luna sobre la Tierra es muy pequeña. Aquí tenéis una imagen del eclipse de 2024 desde la estación espacial por la Tierra y está la sombra de la Luna. Entonces tiene que estar ahí, bajo la sombra, si no, no lo ves. Afortunadamente, gracias a la rotación de la Tierra, la sombra de la Luna se va moviendo. Esto es el camino de la sombra, de la umbra, para el eclipse del 12 de agosto. Empieza aquí al otro lado del polo, pasa por Groenlandia, Islandia y atraviesa aquí la península. ¿Vale? La sombra se mueve a una velocidad típica entre 1.700 y 5.000 km por hora, dependiendo de las orientaciones, etc. Y esto lo podéis, por ejemplo, ver en este vídeo de aquí, ¿vale? Del eclipse de 2020, donde veis las sombras moviéndose perfectamente. Un poco de tiempo. En realidad, en un punto concreto de la Tierra se espera observar menos de un eclipse de Sol al siglo. Si tú te ves aquí en Madrid, en promedio vas a ver uno al siglo. En promedio. Puede pasar que no vean el uno. Lo que pasa es que te muevas. Pero ven a hacer buscando dónde está la sombra. Y a veces aparecen agrupados. No es casualidad, sino dentro de todo pues el algoritmo para ver cuando aparecen los eclipses, pues no es extraño encontrarse que aparecen agrupados. Aquí os he puesto todos los eclipses que ha habido de Sol totales y anulares desde 1900. 1901 a 1920 en azul, en rojo, en negro, pero en azul los totales. Veis aquí en España pasó uno, de hecho hubo dos aquí. Hubo uno total y otro híbrido. Híbrido es cuando en parte del recorrido es total, en parte del recorrido es anular.
fue total en España y Francia fue anular. Mejor para nosotros. ¿Vale? Desde entonces, en 1121-1140, eso que fijaros, ¿esto veis? Nada. 1941-1960, nada. Fíjate, tiene que estar debajo, sobre todo que entre son los azules, debajo de la línea azul para ver dónde no es nada azul, ¿no? 1961-1980, 1981-2000. Antes me decían que claro, esto no es 1900, sería ese en Francia, Sí. en España no. ¿Vale? 2001-2020, aquí sí que hay uno. Este es el de 2005, anular. Se ve aquí en Madrid, pero anular. No tiene nada. Y de 2021 a 2040, fijaros qué suerte tenemos. 3 meses. 2 totales y 1 anular. Luego además en 2057 hay otro. Pero una suerte tremenda. Bueno, en Australia nos ha tapado la lotería, ¿no? Pero en toda Europa es el mejor sitio. Una suerte tremenda. ¿Qué se ve en un eclipse de sol? Pues viendo como una luna va tapando al sol. La luna no la ves nunca, porque es luna nueva, claro. La parte luminosa de la luna es al otro lado. La luna puede pensar que no hay luna. Solo vas a ver que hay luna cuando empiezas a ver que se le va comiendo un bocadito al sol. Cuando empieza esto, es se llama el primer contacto. Poco a poco la luna va tapando el sol hasta que llegamos a la totalidad. Esto por el que es el total del sol. Ahí está un cierto tiempo, luego salimos a la parcialidad otra vez y último contacto. Unos instantes antes de la totalidad, esto es importante que lo sepáis, para el momento crítico, veremos lo que se llama el anillo de diamantes. Allí a la luna, las imágenes reales, ha tapado casi el sol, vemos que a un lado del sol aparece una gran luminosidad, está casi todo tapado en un trocito. Esto evolucionará, será todavía más fino, estamos hablando de segundos, aquí nada más, el anillo de diamantes, y unos instantes después veremos que podamos ver lo que se llaman las perlas de Bailey, que aparecerán. Esto se llaman perlas porque son unos puntitos con la partida desapareciendo. Esto es un vídeo. Y esto lo que es las propias montañas de la Luna, los cráteres de la Luna, que dejan pasar la luz del Sol o no. Entonces, según se va moviendo la Luna, pues van pasando por la luz del Sol, por los valles de los cráteres. Ahora mismo se conoce también la orografía de la Luna, que esto está predicho al dedillo. O sea, se puede predecir qué perlas se van a ver, a qué velocidad, etc. Pero tiene que ser, espero que lo podamos ver. Y después de las perlas de Bailey, pues hace de noche. Directamente. Y podemos ver, por suerte, estas son imágenes tomadas con telescopio, etc. No lo vamos a ver por esta actividad, pero imágenes de este tipo. Aquí esto en 2020 había un mínimo solar, entonces por eso tiene esta forma tan asimétrica. La corona, fijaos aquí, las líneas, este es el campo magnético del Sol, se ve perfectamente. El campo magnético del Sol nunca se ve, anda por ahí, pero aquí se ve perfectamente la corona del Sol, material siendo eyectado con varias protuberancias por ahí, etc. Luego digamos, mejor como cosa no. Entonces en esta fase podemos ver la emisión de corona, posibles protuberancias y fulguraciones solares. Podrán verse los planetas que hay alrededor. Entonces os he hecho esto es una simulación de dónde van a estar los planetas cercanos. Aquí sea el eclipse, vamos a poder ver Venus, seguro. Aquí, Júpiter por debajo de Mercurio con suerte. Mercurio muy débil. Pero podría ser. ¿Vale? Esto es la situación de la planetería y se van a ver algunas estrellas, dependiendo de la oscuridad y tal. No va a ser noche cerrada, no va a ser como cerrada completamente negro, con todas las estrellas del cielo, veréis media docena de estrellas o así. Habrá una luz rara, especial. Veréis algo muy raro. Por ejemplo, en el horizonte va a parecer que hay un atardecer en 360 grados, en todas las direcciones. ¿Por qué? Porque a unos kilómetros de ti, a 100 kilómetros de ti, es de día, ¿vale? Porque en todas las direcciones. Y tú vas a ver como que si estás en un sitio de un horizonte muy lejano, vas a ver luz alrededor de las zonas de la Tierra que no están debajo de la sombra. Va a bajar la temperatura, 2 o 3 grados seguro. Y es posible, a veces ocurre, a veces no, que se levante un viento extraño por ahí. Los animales, si hay animales que donde estén, fijaros, porque reaccionan de formas raras. Ya decía un monje del siglo XIII, todos los animales y pájaros estaban aterrorizados
las bestias salvajes podrían atraparse fácilmente. Las ranas se pueden acroar, los pájaros empiezan a volar, a hacer se vuelven locos. Las gallinas se meten todas al corral pensando que es de noche y al rato salen otra vez, supongo que diciendo quién es el gracioso. Pero, sí, de hecho, para este eclipse hay un montón de proyectos para estudiar el comportamiento de los animales. Si podéis grabar algo, ver campos, se puede contribuir a ese proyecto. Bien, voy a ver cómo voy de tiempo. Bien, ¿verdad? Sí, son las... Llevo 49 minutos de largo, ya está un poquito más. Bueno, me quedo de acuerdo. Ya está 10 minutos más, si queréis, antes corto. 4 palabras sobre el eclipse de sol en la antigüedad. Nada, 4 transparencias. Es una parte muy bonita de la historia, siempre ha interpretado obviamente la instrumentación y como Nietzsche, obviamente se pensaba que eran funestas señales divinas, se enfadaban los dioses, predecían grandes desastres, etc. Entonces, bueno, todos los grandes las civilizaciones antiguas siempre había mucho empeño en intentar predecir los eclipses. Los de luna se predecían, los de sol muy difícil. En China, por ejemplo, se creía que un dragón celestial intentaba devorar el sol y la población tenía que tocar tambores para que el dragón no se comiese el sol. En Mesoamérica, los mayas y aztecas realizaban sacrificios, temían que el mundo quedara sumido en tinieblas, etc. Una pregunta que puedes buscar por ahí, que te puedes hacer, es cuál es el eclipse más antiguo registrado. No está claro del todo, podría ser estos petroglifos en Irlanda, que estaría el sol y la luna, grabado en piedra, ¿no? Podría ser un eclipse de 3340 a.C., hay restos de servicios humanos alrededor, pero esto no es nada seguro. Más seguro es esto, que es la tablilla de Ugarit, una tablilla cuneiforme, encontrada en Siria, que parece, aquí no se ve el dibujo, pero lo cuentan en la tablilla, en escritura que parece corresponder a un eclipse del 5 de marzo de 1223 a.C. Está muy bien localizar la fecha de esos eclipses tan antiguos porque es un dato más para saber cómo ha evolucionado las órbitas del Sol y la Luna desde entonces. En los siglos, como he dicho antes, el octavo y séptimo a.C., los babilonios registraron muchísimos eclipses. Los grandes astrónomos de la antigüedad estaban en Babilonia, registraban los eclipses, ¿vale? Y eran capaces, con los ciclos de Saros, de predecir que podría haber un eclipse, pero no podían predecir dónde. ¿Vale? Porque era muy difícil, podrían aceptar la casualidad, ¿verdad? Era muy difícil predecirlo. Y hay un eclipse muy famoso, según Herodoto, en el siglo VI a.C., en una batalla en Anatolia entre lidios y medos, hubo un eclipse de sol, se oscureció el campo de batalla, entonces lo interpretaron como que los dioses estaban enfadados por lo que estaban haciendo, pararon la batalla y frenaron la paz. Una vez, el eclipse no fue un presagio malo, sino bueno, ¿no? Esto parece que ocurrió el 28 de mayo de 585 a.C. Según Herodoto, Tales de Mileto, que le tenemos, fue capaz de predecirlo, pero hay dudas sobre eso. Lo que sí que es importante, y San Gesimo, por ejemplo, señala esto, que es, San Gesimo dice que esta es la fecha en que empezó la ciencia, porque es la fecha más antigua de un suceso concreto que ocurrió en algún momento. 28 de mayo de 585. Y hubo que esperar hasta el siglo XVIII, más o menos, cuando empezaron a hacerse ya predicciones más concretas de los eclipses. Uno de los primeros fue Monhalley, del cometa, que aquí ya predijo el eclipse 1615, donde veis la sombra por Inglaterra. Hacía ciencia ciudadana, pedía a la gente que marcaste la hora donde se hacía la sombra y no. Luego hay un eclipse muy importante del 24 de junio de 1778, donde un marino español, Juan de Ulloa, viajando desde Tenerife hasta la península, vio un eclipse y fue uno de los primeros registros y dibujos de la corona solar. Y a partir de ahí, pues bueno, aquí tenéis dibujos del siglo XVII, siglo XVIII, y poco a poco, sobre todo en el XVIII y ya en el XIX, se empezaron a hacer, se convirtieron en auténticos laboratorios científicos para estudiar el espectro del Sol. Se descubrió el helio, es un elemento, para no tener ese nombre, descubierto en el Sol, se estudió la corona, etc. Yo creo que no tengo tiempo de explicar esto, porque estoy un ratillo. El eclipse más importante de la historia, por lo menos para los físicos, es el eclipse del 29 de mayo de 1919,
que permitió a Arthur Eddington comprobar las predicciones de la teoría de la relatividad general de Einstein. Según Einstein, la luz del Sol se tenía que doblar, no la luz del Sol, la luz de las estrellas al pasar cerca del Sol tenía que verse afectada, tenía que curvarse, ¿vale? Predijo una curvatura de un segundo recto exacta y es lo que se observó eso exactamente. Fue un gran invento. La teoría de la relatividad general, sin quererlo ocultar con la cuenta, pero es muy complicada, es muy antiintuitiva, ¿vale? Es algo que parece que estaba borracho, ¿viste? Cuando llegó a esas conclusiones. Sin embargo, es así. O sea, no ha habido miles de pruebas. Esta fue la primera prueba importante. Fue un impacto mediático súper importante aquí en la paraje. Esto es en la página del New York Times. Las estrellas no están donde deberían, pero que nadie se preocupe, que no pasa nada. Y las 4 cositas sobre eclipses de sol en la península ibérica. Desde el siglo X a.C. ha habido 75 eclipses solares totales en la península. ¿Vale? 2,6 eclipses por ciento. Aquí tenéis algunos, hay mucha literatura al respecto. En todos pasaron cosas, no se murió alguien, no salió de Portugal. Eclipse de Jaime I, durante la batalla de Simancas hubo uno también. Eso es una biografía, etc. Y luego está la triada de eclipses españoles que ocurrieron a principios del siglo pasado, 1900, 1905 y 1912, famosos, ¿no? En todo el mundo. Por ejemplo, en 1915 me gusta ponerlo porque tiene una trayectoria muy parecida a la de este año, el de agosto muy parecido, y además esto me encanta, daros cuenta, fiesta de Burgos en 1905. Con motivo del eclipse solar se celebra una gran corrida de toros con los diestros montes y machaquitos. El día fue de celebrar un eclipse de sol de una corrida de toros. Y luego el eclipse de 2005 anular que se vio tan bonito desde Madrid. Pero claro, aquí no se hace de noche. Bien, en los próximos 3 años tenemos una oportunidad única porque vamos a tener 3 eclipses, ¿no? Estos son todos los eclipses del siglo XXI visibles desde Europa, ¿vale? Y aquí tenemos este de este año, luego del año que viene y luego 2053 habrá. Hay muchas partes de Europa que no va a haber nada. Aquí tenemos 3, estos son los anulares, 2 solares ahora y 1 anular. Y como ya sabéis, pues este es el camino de la sombra del 12 de agosto de este año. Este va a ser el anular menos interés del 27 del 28 y este es el eclipse del año que viene, del 2 de agosto del 2027, que va a ser mucho mejor del de este año, mucho mejor porque el sol va a estar muy alto y porque este año va a durar como mucho, dependiendo de dónde estés, con mucho 1 minuto y medio, 2 minutos, aquí vamos a tener 5 minutazos de eclipse y además con el sol arriba. El problema es cómo nos metemos todos en este huequito. Ya podéis ir reservando, porque va a haber sorpresas para estar ahí. Afortunadamente este eclipse se ve en todo el Mediterráneo. El mejor sitio es Abu Simbel. Bien, este año, pues el 12 de agosto sigue esta línea que vais a seguir, no llegáis a ver, pero indica la duración del eclipse, la duración de la totalidad. Lo máximo es 1 minuto 50 segundos, 40 segundos, en esta línea, seguir un poquito más, 1 minuto 50 segundos, y cuando te sales de aquí, pues ya, a partir de aquí ya no es total. Fijaros Madrid, para comentar, joder. Casi. ¿Vale? Cuanto más te metas al centro de esa línea, mejor va a ser el eclipse. Aquí tenéis lo que va a ocurrir con la sombra, una simulación de lo que va a hacer la sombra en el eclipse, como ahora en la península, más o menos, esos son unos 5 minutos de tiempo. La sombra se va a mover a una velocidad promedio de 3.600 km por hora. Si estás en el centro de la banda, la sombra va a tardar más en atravesar tu región. Si estás en el borde, va a tardar mucho menos, lógicamente. El problema de este eclipse es que el sol va a estar muy bajo. Empieza a 12 grados en La Coruña y va bajando. Por aquí, Segovia. 8 grados, Segovia, 8 grados de altura. En La Palma, 2 grados de altura, 1 grado. Se han vendido montones, sobre todo para los norteamericanos, de cruceros en el Mediterráneo para ver por aquí el eclipse. Lo tienen crudo. Lo tienen crudo. Bueno, pero algo tienen hasta pagarlo para hacerlo.
pero muy probable que no vea, solo va a estar tan pegadito, porque hay inestabilidad en el esto, está tan cerca del horizonte, puede haber muchos efectos de refracción y tal que no ves nada. Ahí, ya. Diréis, pues vámonos a Coruña, ¿no? Que es donde va a estar más alto. Tampoco. Esta es una imagen que tomé yo en donde voy a ver el eclipse, en Nava de las Segovia, el día espejo, que fue el 1 de mayo de este año, que el sol está a la misma hora del eclipse, el sol va a estar a esa altura, va a estar exactamente así, para que veas. ¿Vale? Lo importante entonces saber dónde vas a verlo, cuáles son las sombras que pueda haber. Esto es un mapa de sombras, yo pongo la referencia para del IGN, Instituto Geográfico Nacional. Lo que está en negro son zonas donde no se ve el eclipse porque la montaña es total. Entonces aquí te puedes ir a ver a tu sitio favorito. Yo he puesto Tres Cantos aquí en Madrid, no es mi sitio favorito, pero es un sitio cercano. Todo esto son sombras, de Tres Cantos no te tapan nada, pero cuidado, estos son sombras de las montañas, no son sombras de edificios ni de árboles. ¿Vale? Aquí veis, en esta página podéis ir y ver toda la información de cuándo empieza el eclipse parcial, cuándo empieza el total, lo bueno, ¿vale? El final, la elevación del sol, 7,5 grados, la duración del total son 34 segundos. En Tres Cantos. Está cerca de Madrid y como ya digo, cuidado, en Tres Cantos entonces es lo que tienes, puedes ir a esa misma página y puedes sacar esto con todos los datos. 30 segundos de eclipse en el máximo a las 20 y 32. Aquí podéis meter vuestro pueblo, lo que queráis. He metido la calle Seseña, esta, donde estamos. ¿Qué pasa aquí? Si quieres ver el eclipse desde aquí. Vale, ahí la calle. Aquí tenéis los datos. Eclipse parcial de sol. El sol estará tapado al 99,95%. Te diré, el 99,95 al 100, no. No se va a hacer de noche. No vas a ver la totalidad. Vas a tener las gafas puestas todo el tiempo, y vas a ver todo negro y no vas a ver nada. Aunque sea el 99,95. Aquí se hace. Si no, no merece la pena salir de casa. De verdad. Bueno, para salir de casa no vas a ver nada. ¿Vale? No es total. En Madrid el eclipse no es total. ¿Vale? No. No, si yo estuviese en Madrid no voy a estar. Me iba andando a Tres Cantos para verlo. Con tal de ver el eclipse. No te quedes en Madrid. ¿Vale? La diferencia literalmente, no me gusta usar esa palabra, pero aquí viene el pelo, literalmente es como de la noche al día. Como el día de la noche. De San Madrid a Interfuera. Si queréis ir cerca de Madrid, ahí lo tenéis. Esta línea para allá es la totalidad. Aquí veis dónde puedes ir, Tres Cantos, Colmenar, Valladolid, pero no va en Madrid, ¿vale? Fijaros, en Barajas, en la terminal 1 es parcial. Será de día. En la terminal 4 el eclipse va a ser total. Y será de noche. Lo que pasa es que la terminal 4 el eclipse va a durar 4 segundos. No merece la pena. No, un poco más, ¿no? Por favor. ¿Vale? Entonces, moveros. Hay unas páginas que está abriendo la Comunidad de Madrid para disfrutar del eclipse con fiestas de eclipses, miradores. Yo la verdad que me he metido y todavía no tiene nada puesto. Tiene puesto esta página, pero espero que luego pongan algo. Realmente hay algo de esto. No me fío. ¿Vale? Quieren montar fiestas de eclipses en los pueblos de Madrid. Aquí tenéis lo que dura el eclipse en cada uno de ellos. Os he dicho que hay que irse a La Coruña. Cuidadito con la meteorología. Este mapa de aquí te dice la nubosidad media en agosto, la probabilidad de que esté nublado. En La Coruña la probabilidad de que esté nublado es del 50-60%. Entonces yo no me iría allí, ni a Gijón, ni por ahí por el norte. Yo no me iría allí a eclipse, aunque es el sol más alto. Me quedaría en Castilla, Aragón, donde la nubosidad, la probabilidad de que esté nublado es del 10% o algo así. No vienes a claro. Bueno, si ya vais a ir, los quiero machacar. Pero las probabilidades son unas probabilidades. ¿Vale? Ya, para terminar, hoy ya tarda 10 minutos más. ¿Cómo observar con seguridad el eclipse? Vamos a ver, la observación, hay dos partes, la parcialidad y la totalidad. La parcialidad con gafas especiales para los eclipses, ¿no? La totalidad sin gafas. No confundir y hacerlo al revés, por favor. La observación en la parcialidad, donde esté así,
sin protección puede provocar daños muy permanentes en los ojos. Fijaros, aunque el sol esté tapado al 99,9%, tiene la misma luminosidad que 4.000 lunas llenas. En un puntito de luz. En un puntito que te va a entrar en los ojos la luz de 4.000 lunas llenas en tu retina. Aunque esté al 99,9%. El eclipse de Estados Unidos se colapsaron todas las urgencias oftalmológicas en los hospitales. Lo más buscado en internet, en Google al día siguiente fue dolor de ojos. ¿Qué hago? Es muy serio, hay que tener muchísimo cuidado. La retina, o sea, te puede, no produce sensación de dolor, sin embargo te puede producir un daño irreversible. El problema, diréis, ¿qué pasa entonces en la retina? El sol se vuelve muy peligroso. El sol es el mismo. Lo que pasa es que ahora mismo tú no miras al sol, porque no puedes. Tienes sombra y a nadie se le ocurre mirar al sol. Pero cuando el sol está tapado al 90%, tú puedes mirar al sol perfectamente. Y te llama la atención, oh, qué bonito, fíjate la rajita que tiene del sol. Puedes mirar con toda la tranquilidad, te crees tú, con toda la tranquilidad del mundo, porque lo ves, no te deslumbra, pero te puede dejar ciego, en serio, ¿eh? O sea, las gafas, muy importante, no quitárselas, ¿vale? El daño puede ser irreparable. Las gafas tienen que ser gafas homologadas, no hay segundos 312, las atienden en todos los sitios, que sean esas gafas. ¿Vale? Cuidado esta comprar por internet, a ver si pueden unas raras por ahí. Esta gafa bloquea la luz del sol 99,999%. Son 300.000 veces más oscuras que una gafa de sol normales, vamos a ver una idea. No usar, por favor, filtros caseros, a veces lo he visto, como gafas de sol, 300.000 veces. Radiografías, películas veladas, cristales ahumados, máscaras de soldador, CD, cualquier, o jugar la vista. En serio, las gafas valen, lo más caras que las he visto por ahí son 4 euros. Comprobar si el que tiene gafas que las gafas están en buenas condiciones, que no tienen raspaduras. Si son gafas antiguas que habéis usado antiguamente, pueden estar mal. ¿Vale? Las gafas se terminan rompiendo. Entonces, comprobar simplemente mirando una bombilla o viendo el sol un día, un momento, si realmente están bien las gafas. Luego, aunque sea con gafas, no observar ininterrumpidamente durante más de un minuto. ¿Lo veis? Como es que bonito está y lo dejas. Y al rato miras otra vez. No estar ahí todo el rato con las gafas. También te puede dañar la vista. El móvil. Si queréis hacer fotos con el móvil, allá. Está como que hagas las fotografías con el móvil. Pero una foto no pasa nada. Como hagas una película, te puedes cargar el móvil. Si la haces con el móvil, tus ojos no le pasa nada porque tú vas a estar mirando la pantalla del móvil. No vas a estar mirando el sol. Y del sol, la pantalla del móvil a tus ojos no te va a hacer nada. Pero el móvil te encargas. Lo puedes hacer. Otra forma de observarlo, mediante proyección de la imagen del sol durante la parcialidad. Puedes hacer esto, una cartulina o un pequeño agujerito y proyectándolo en otra cartulina más grande. Es muy chulo. Más elaborado es hacer esto, una caja con un agujero, ¿vale? Y miras un agujero y luego otro sitio por el que miras, si queréis una caja de zapatos, esto se puede hacer muy bien. Más elaborado, y esto para verlo mucha gente a la vez, es coger un espejo de mano, ponerle un papel encima y hacer un pequeño agujerito en el espejo, de 10 centímetros o algo así, y luego proyectarlo en una pantalla, en una pared. Entonces va a ver todo el mundo a la vez el eclipse. Juegos climáticos también. Los climáticos, mejor poner una cartulina solo por un lado, así al revés, proyectando sobre un papel. Lo de los prismáticos, yo voy a llevar los prismáticos, pero cuidado porque tener unos prismáticos por ahí durante la parcialidad, o sea, si a un niño se le ocurre coger los prismáticos y mirar el sol, o a uno mayor, que también son sensatos otra vez, se nos ocurre un segundito nada más. Un segundo nada más es probable que te quede ciego si miras el sol con los prismáticos. Mucho cuidado. Observando las imágenes del sol atravesar huecos entre las hojas de los árboles. Aquí este eclipse va a ser difícil porque el sol está tan bajo que la proyección de las hojas de los árboles puede pillar lejos. Pero lo más sencillo del mundo, yo me pienso llevar una plumadera. Sí, ¿Tenemos en casa? Sí. ¿Tenemos en casa? Sí, ¿no? Pues esto. Aquí ves, fijaros, muchos eclipses a la vez. Estos con gafas. Sin gafas.
O sea, cuando empiece el eclipse, cuando se pase el anillo de diamantes y las pelas de baile, fuera las gafas. Que nadie te con las gafas puestas, eso no ha sido. Fuera las gafas. Te quitan las gafas cuando se aparezca el último punto y observas con toda la tranquilidad del mundo el eclipse. ¿Vale? Y eso es la parte bonita. Disfruta el eclipse observándolo con tus propios ojos. Es un bien consejo. ¿Cómo? Sensibilidad. Sí, cuidado. También yo lo voy a hacer, puedes llevar unos pequeños telescopios o unos prismáticos. Los prismáticos, muy bien. Los prismáticos te permiten ver mejor la corona, los detalles de la corona, de la cromosfera, si hay alguna protuberancia, la vas a ver mejor, etc. Lo que pasa es que con los prismáticos te vas a perder a las gallinas saliendo del corral, a la gente que está por alrededor, la luz que hay en el horizonte. Entonces, lo más aconsejable es estar pues, un rato con los prismáticos y otro rato, no es mucho rato, si son 2 minutos, pues 1 minuto de cada, y otro rato con los ojos, pero no los ojos, ¿vale? Cuidado con los prismáticos, cuando vayas a terminar te los tienes que quitar. ¿Vale? En cuanto veas el mínimo destello, lo suyo es llevar, como alguien, si estáis mucha gente juntos, si está todo cronometrado, pues que queda un segundo para que se acabe la totalidad fuera de prismáticos. No te pille, con ellos puesto. Entonces fuera prismáticos y te pones las gafas. ¿Vale? Vuelve a ponerte las gafas inmediatamente. Voy a dejar, ya estoy terminando. Este es un vídeo de cómo se vio el eclipse solar en Mazatlán, que es solar de 2024 en México. A ver si se oye. Dejo un poco de que la gente me gusta oír. Eso antes, un momento antes. Ya pues ya se mueve los pintos. La gente se vuelve loca, ¿eh? Eso es con un móvil, se ve fatal. Claro, se va moviendo. Debe ser de nuevo, pero con móvil, ¿sí? Fijaros, todo el mundo con los móviles. Ya. Y tenemos esa costumbre. Cualquier cosa que pasa por ahí, el móvil, pumba. Vamos a ver. No merece, mi consejo, aún haced lo que queráis, no merece la pena perderte el breve momento, que puede ser 1 minuto, de la totalidad de un eclipse intentando grabarlo o mirarlo a través de la pantalla del móvil. Míralo con tus ojos. Lo vas a ver mucho mejor que con la pantalla del móvil. No vas a obtener una foto de calidad, ni un vídeo de calidad, nunca. Los ojos tienen lo que se llama un rango dinámico muchísimo más grande que cualquier móvil. Es decir, que puedes ver a la vez las cosas muy débiles y muy brillantes. Con un móvil lo normal es que saques las partes brillantes sobrepuestas y la corona no la veas. Entonces, pasar de móvil. Todo el mundo a vuestro alrededor va a estar con el móvil. ¿Por qué lo hace todo el mundo? Es más inteligente. No sé si es móvil. Además que pierdes el todo. ¿Que quieres un recuerdo? Pues tengo que un recuerdo. Pues mira, haces claro, una foto y algo así. Ya está, la foto parece que tiene una foto que eso, no vale para nada. Pero bueno. Pero es así. Y nada, ya termino con esto, me he pasado 10 minutos, 11 minutos, con mucho. En resumen, salir de Madrid, por favor. Esto es un detalle del eclipse de lunar. No podéis perder la localidad, no quedéis en Madrid. Sería una locura estar a unos kilómetros de la localidad que no salir de aquí. Es que el 99,9 no vale. Tomar en serio la seguridad, gafas, por favor, gafas. Planifica con tiempo dónde vais a verlo, sobre todo por lo bajo que está. Si podéis llegar el día antes, si realmente hay algún árbol que os molesta o un edificio que os molesta, ya sabéis, ¿vale? Intentad no viajar el mismo día, no sabemos qué puede pasar. Seguramente la vuelta a Madrid esa noche sea un caos de unos atascos tremendos. La ida, en el último de Estados Unidos se formaron unos follones tremendos, ¿vale? Hay atascos de muchísimos kilómetros, todo el mundo saliendo a la vez por el mismo sitio para ir a ver el eclipse. Atento a las recomendaciones de la DGT, puede haber accidentes de tráfico. Si vas por la carretera y pasas el eclipse y de repente sale de noche, no pares, ni te pongas en el arcén porque la gente ahí se va a despistar y hay accidentes. O con una zona de servicio te paras antes. La DGT va a sacar algunas recomendaciones para no sacar más. Comprueba las previsiones meteorológicas y si va a estar nublado donde quieres saberlo, pues muévete. ¿Vale?
Los compañeros míos, el último que hubo en Europa, fueron a verlo a Alemania. Las previsiones eran que estaba nublado, por la noche anterior se fueron a Francia, ¿vale? Con el coche, conduciendo, moviendo horas conduciendo, y luego está nublado también. Pero bueno, hay que moverse, vamos a ver, yo pienso moverse. Si en Segovia está nublado, me voy a Burgos o donde haya que ir, ¿no? Y de paso veo los toros. Observa la totalidad a simple vista. Vale, pasa de móvil, ¿vale? Y simplemente mira. Y ves planeando donde vas a ver el eclipse 2027. Ves hacia otro sitio, ahí en Cádiz, donde vamos a estar, y a ver si ya sabéis cómo. ¿Vale? Bueno, que no lo perdáis. ¿Vale? Si queréis entender un poquito, sí, así si hay alguna pregunta, no hablamos. Sí. Dime. Me gustaría hacerte varias preguntas. Primero, cuando has explicado los que utilizáis para ver distintos especies que no son solo de la humana, esos instrumentos tienen que convertirlo a un espectro que pueda caer el ojo. No, o sea, todas las imágenes que he puesto son falso color. Nosotros, quiero decir, no tienes que verlo. Yo lo pongo ahí para que lo veáis vosotros. Pero para que lo podamos ver, tienes que utilizar algún instrumento para convertirlo de... No, directamente vamos a ver. En astronomía trabajamos siempre en blanco y negro. Siempre en blanco y negro. Entonces tomamos una imagen de diferentes señales de cada piso. Entonces una imagen es un filtro, ultravioleta no sé qué, otro filtro ultravioleta no sé cuánto, y pero esos filtros te están convirtiendo, no sé cuál es la filtro palabra correcta, pero digamos un tipo de radiaciones que no puedes ver no convierten nada. Esos filtros solo dejan pasar esa luz. ¿Vale? Luego tú recibes una señal en tu ordenador, tus detectores electrónicos, tienes una señal, luego suman la señal de los diferentes detectores, de los diferentes filtros, y tienes una imagen en un color falso, que ni siquiera tienes por qué ver la imagen. Yo he puesto la imagen para que la veáis, pero tú puedes trabajar, quiero ver cómo es el sol en rayos X, pues lo miro con un telescopio de rayos X y directamente me lleva la señal. No la tengo que transformar a nada, tengo la señal en rayos X directamente. Nosotros al final la vista no trabajamos con la vista, trabajamos con los datos, en un fichero de datos en el ordenador. Lo que pasa es que cuando yo os pongo estas imágenes, lo que hemos hecho, aquí es poner un color falso para verlo, para que lo veáis vosotros. Ya está. Pero no conviertes la radiación ultravioleta, infrarroja, etcétera, en radiación visible para verlo, no. Manejáis entonces datos, dices. ¿Qué tipo de datos? ¿Neumáticos? Son datos, una señal tienes un campo de visión y tienes una señal en cada punto, la señal que te ha llegado, el flujo en cada punto, la cantidad de radiación que recibes en cada punto. Vale, luego otra pregunta. Me llama mucho la atención que has dicho que la rotación en el Ecuador tarda 25 días y en los polos, como 33. Sí, se llama rotación diferencial. Y efectivamente, no es lo mismo que la Tierra. La Tierra, por ejemplo, es sólida y rota como lo que se llama un sólido rígido. Lo mismo. En el Sol y en algunos planetas, como por ejemplo Júpiter y Saturno, también ocurre lo mismo, rota más rápido que el Ecuador que las partes de arriba. Y eso es lo que produce, de hecho, lo he contado por el último tiempo, lo que produce la actividad, porque la línea del campo magnético rota muy rápido en el Ecuador, en los polos van más despacio y entonces termina haciendo un follón entre ellas y salía toda la superficie, se enrollan, sale la superficie y se producen las manchas solares, etc. Pero efectivamente el Sol no tiene una superficie sólida, es una esfera de gas, no tiene una frontera exacta, ¿no? Entonces gira más rápido en el Ecuador que en los polos. Igual que Júpiter, igual que Saturno, que no son sólidos. En la Tierra la rotación tarda al mismo tiempo, pero la velocidad no es la misma. Claro, toda la velocidad no, pero la rotación es la misma.
A los 360 grados me da lo mismo que estés en Alaska que aquí. Salga lo mismo. Vale, y luego estas expulsiones de material y de energía que produce el Sol influyen de alguna manera en la temperatura de la Tierra. Buena pregunta. No. No. Bueno, vamos a ver. Entonces, hace tiempo los escépticos del cambio climático siempre están buscando algo para que no ser nosotros los culpables. ¿Sabes? Pues se empezó a hablar hace 30 años. Entonces ya está potenciado que cuando el Sol está en un periodo de actividad alto, emite más radiación, emite más irradiación. Emite algo así como un 0,01% más de radiación. Si quieres te enseño hasta una gráfica. Entonces, pero es lo que ya, entonces se ha seguido, un momentito, una gráfica muy interesante. No tardo nada ponerla. A ver, un momentito. Nada que pasa, sonaba de tarde, ¿no? No, vamos viendo. Porque si lo dices eso, que no es el sol. No, son nada. Bueno, perdón, aquí está. Mira, a ver si es que no veo, tengo el ratón, no tengo el ratón ahora. Aquí está. Mira, lo amarillo, lo que sale del fondo es la actividad solar, unas líneas que hay en el fondo. Esto es desde 1960 hasta ahora. ¿Vale? Lo amarillo es el promedio de irradiancia por la actividad solar, que va variando un poquito. ¿Vale? Y lo rojo es la temperatura. No te da. No es eso. Pues Vale, una más. ¿Hasta qué punto puede ser, digamos, peligroso esto de las tormentas solares? El riesgo serio de que en una tormenta solar se cargue sistemas, no ya de satélites solos, sino de se te joda el ordenador. Aquí es difícil. Porque no llega. Porque la magnetosfera protege muchísimo. En el siglo XIX no hubo un fenómeno, al final, que se cargó los telégrafos, sistema de telégrafo. ¿Cómo se llama? Un fenómeno. No me acuerdo, no sé. Vamos a ver, el satélite sé que ha hecho muchos desperdicios. Y por eso se ha invertido tantísimo dinero en vigilar el sol continuamente. Porque puede producir en tierra, que yo sepa, no han llegado no, en efecto. no tenemos la magnetosfera, afortunadamente. Vamos a ver, el que haya vida en la Tierra también es gracias a esa magnetosfera que nos protege de estas cosas. En un planeta, por ejemplo, el planeta Espejo, se busca vida en otros planetas. Si no hay indicios de campos magnéticos, por ejemplo, Venus que tiene campo magnético, pues es muy difícil que pueda haber vida, porque cualquier eyección de masa coronal de la estrella, pues se carga, se puede cargar. Pero Javier, siempre pueden predecir que va a ocurrir para poder apagar los satélites. Quiero decir, unas porque horas. Si dañan a uno de esos sí que puede haber un problema entonces, ¿no? En todo. Hoy en día que Hombre, está sí, todo claro, sí, se van los por GPS, pues ya por- está, claro. Eso sí. Eso podría pasar. Sí. De hecho, bueno, sí que se tarda unas horas, se sabe cuándo va a pasar. Más vale apagar lo que hay por fuera porque Claro. de eso Sí. vivimos aquí, de todo Eso es. ya tecnológico, ¿no? ¿Vale? ¿Cuándo vais a ver el Cristo? Pues yo no le pienso unos factos de ti. Algunos se iban a ir a Galicia y ya le chapaba. Yo creo que hay un mejor sistema de verlo. Supongo que haréis grabaciones y las publicaréis, ¿no? Como grabaciones. Sí. Hay mucha gente que hará fotos. No hay nada con los ojos. Sí, vale. Puedes, vamos a O ver. sea, tú te refieres a la experiencia de vida, pero el conocimiento realmente Vamos a ver, es que no es... No hace falta que haya un eclipse para ver el sol bien. Ya os lo he puesto en las primeras transparencias, en las primeras gráficas con las imágenes de telescopios espaciales. Lo tienes, el sol. No. En Galacia vemos. Sí, bueno, ya tienes aquí el sol. O sea, jolines, esto no va a saber nunca, no sé. Perdón.
aquí estás viendo la corona, en la parte central, que además en la luna, en el que se va a estar tapado, porque no se ve, bueno, no es un vídeo. Bueno, pero quiero decir que no vas a ver que lo puedes ver, películas, por supuesto que lo puedes ver. Imagino que en la universidad publicaréis la evaluación que hagáis o no. Vamos a ver. Me explico. Si tú escuchas por ahí a la gente y a muchos colegas, incluso colegas míos, algunos, que dicen que el eclipse son una oportunidad maravillosa para hacer ciencia. No son tan una oportunidad maravillosa para hacer ciencia. ¿Por qué? Porque ya no estamos viendo el sol continuamente con los telescopios. ¿Vale? O sea, tengo muchos amigos que han visto el eclipse, han visto 10 eclipses del sol. Se van de un sitio a otro, expediciones, con telescopios, lo graban y tal igual. Para su disfrute personal. Ya no se hace apenas ciencia con los eclipses. Porque ya tenemos un montón de telescopios midiendo el sol continuamente. No hace, os he puesto aquí uno antes que hace este de aquí. Esto hace de luna y este aquí es el telescopio. Aquí tienes también el total de sol continuamente, 24 horas al día. Pero sí que es O sea, el pasado fue fundamental. Las primeras imágenes de la corona, el descubrimiento de elementos, del helio, muchísimas cosas, ¿no? Ahora mismo ya con este tipo de instrumentos hacen la ciencia, cuando ya se en el telediario dicen son un evento científico, es un evento social y cultural. Yo supongo que lo que habrá será un montón de transmisiones de cadenas de televisión. En YouTube habrá 800.000 vídeos. Claro, pero ya habéis visto el vídeo ese que estaba bien, el vídeo ese para los por ahí. Si ves por internet el vídeo entre 15 ves algo que hay. El vídeo que ha hecho la gente. Pero no tiene que ver con lo que veas tú. No sé si fue en el 2005, me parece que aquí en el telescopio que hay aquí, que se podía alquilar por horas, a ver, donde está la facultad de informática, había por lo menos una cúpula con un telescopio que servía para hacer observaciones de la universidad. De mi departamento. Sí. Y eso se podía ver por internet. Claro, y esto esa barrera me quiere también. Ahí. Y ese eclipse de ahí, montamos ahí En 2005 yo recuerdo. Una fiesta que no veas, con muchísima gente. Recuerdo el de 2005. telescopio ese proyectante, una proyección, que era un eclipse anular. ¿Vale? El de la proyección, con gafas y mucha prensa. Y nos lo pasamos fenomenal, científicamente. Pues ya está. Si yo no trabajo en física solar, ¿vale? Pero los colegas que trabajan en física, que tengo que trabajar en física solar, trabajan con este. Y cuando vayan a ver el eclipse, van a ir con la mano a los bolsillos. Bueno, oye, Tú no has hablado lo de los animales. Mi hija está en una protectora de animales y le voy a decir que abren algo. Sí, el planetario no tiene muy buena Nos hay un proyecto por ahí, puedo buscar, si me lo pasa a través de Rogelio Cam, yo puedo dar la referencia. Hay un proyecto bastante bueno de ahí sí que se puede investigar, por ejemplo, la conseguida Te lo voy a decir que lo graben, Sí, a ver si hacen alguna cosa. pongan varias cámaras y grabando, pues claro, no sabes cuál va a reaccionar. Eso me lo voto más. Vosotros, porque si alguien que sabe la salvaje. Para Oye, aclarar el tema, que te quiero aclarar. Cuando tú dices, cuando hay que ver el ponerse las gafas, es cuando está en tránsito. Sí, sí. Y cuando ya está totalmente, es cuando te las tienes que quitar. Pero es que ni Eso es. que no es Eso es, en cuanto ya veas que que aparezca ese anillo de diamantes y ya se tapa en todo, fuera gafas, porque la gafa va a estar en todo negro. Ya. Pues que a ti no va a dar miedo quitarlo. Bueno, yo no sabía No, sin miedo, de verdad, sin miedo. No Y pasa si nada. no, Porque se se acaba de es como que pones. Tú estás un rato y ella que cuando... Bueno, es muy tu hijo te dirá, poner unas gafas. No me fío, pero Vale. no me fío todavía. bueno, pues vamos a. Vale, pues nada. Bueno, muchísimas gracias. Que lo disfrutéis. Gracias.